Necesito hoy tener un nuevo corazón, renacer del agua y del Espíritu, para entrar un día en el reino de mi Dios y cosas celestiales discernir. Necesito ver constantemente a Jesús, recordar su amor en el madero, para que este enfermo y moribundo corazón pueda encontrar la sanidad. El que crea en él será salvo, no se perderá. Miren todos a la cruz y acepten al Cordero de Dios. Su pecado quitará, vida nueva les dará. A la puerta hoy llamando está, ¿quién de ustedes hoy le dejará entrar? No deseo resistirme más a su amor. Quiero a la cruz ser conducido, ir arrepentido, confesar mi transgresión, pues quien le mató he sido yo. Entonces el Espíritu de Dios producirá por medio de la fe una nueva vida. En mi mente y corazón su ley escribirá, y feliz yo cumpliré su voluntad. El que crea en él será salvo, no se perderá. Miren todos a la cruz y acepten al Cordero de Dios. Su pecado quitará, vida nueva les dará. A la puerta hoy llamando está, ¿quién de ustedes hoy le dejará entrar? El que cree en él será salvo, no se perderá. Miren todos a la cruz y acepten al Cordero de Dios. Su pecado quitará, vida nueva les dará. A la puerta hoy llamando está, ¿quién de ustedes hoy le aceptará? A la puerta hoy llamando está, ¿quién de ustedes hoy le dejará entrar? La lectura bíblica de esta mañana la encontramos en Salmos 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Amén, amén, mis amados. Muchas gracias, señora Ana Sandra. Les invito para que
Los que puedan acompañarme en oración, vamos a hacerlo, arrodillarme y vamos a orar a nuestro Dios. Querido Padre, muchas gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia, gracias por los tiernos cuidados que has tenido para cada uno de nosotros. Gracias, oh Padre amado, por esta hermosa oportunidad que nos das de conectarnos en esta plataforma, disfrutar de los cantos, las oraciones y del estudio de tu palabra. Bendice, mi Señor, de manera muy especial a cada uno de tus hijos aquí presentes, aquí conectados, y permite, mi Señor amado, que podamos gozarnos en el estudio de tu palabra, podamos gozarnos en tu amor, podamos gozarnos en tu presencia, mi Señor amado. Quédate en medio nuestro, que podamos disfrutar de la compañía y la bendición de la divina providencia. Te lo pedimos, te lo agradecemos, mi Señor amado, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis amados, me alegra saludarles en esta hora. Me alegra estar nuevamente aquí con ustedes. Hemos venido estudiando o comenzamos un estudio acerca de la ordenación de la mujer, bien sea como ancianas o al pastorado. Y pudimos estudiar en el primer día que comenzamos con este estudio que este tema, esta discusión sobre la ordenación de mujeres como ancianas o al pastorado, ha creado la gran necesidad de que como iglesia consideremos esto de manera muy seria y consideremos un texto que está en la primera epístola de Pedro, y ese fue el que comenzamos estudiando, y quiero leerlo nuevamente con ustedes. Acompáñenme allí con sus Biblias, por favor, en primera de Pedro, el capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9. Vamos a leerlo juntos, mis amados. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9, es un texto muy conocido por cada uno de nosotros y dice de la siguiente manera: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí hay algo, mencionaba, ¿verdad?, en el estudio anterior, en la introducción, de que Pedro está resaltando un punto muy importante aquí, y es el sacerdocio de todos los creyentes. Y surgieron algunas preguntas. Por ejemplo, ¿son todos los creyentes sacerdotes? Si lo son, ¿en qué sentido? ¿Para qué? Y si no son todos los creyentes sacerdotes, ¿por qué no? Cuando nosotros estudiamos cualquier texto bíblico, requiere un análisis minucioso del contexto inmediato. Y cualquier otro vínculo que tenga con cualquier otro sector de la Biblia sería el contexto general, y eso es lo que hemos venido estudiando. Y por eso hemos estado analizando la epístola del apóstol Pedro en su contexto inmediato y de dónde viene todo este asunto que tenemos delante de nosotros, porque Pedro cita un texto del Antiguo Testamento. Y pudimos ver que Pedro estaba dirigiendo esta epístola de manera muy especial, ¿verdad? A un grupo de personas, Pedro se está dirigiendo a un grupo de creyentes cristianos que están ubicados por allá, en lo que hoy se conoce como Turquía, en el Asia Menor. Y en ese momento están siendo víctimas, y en este momento, allí, en este lugar, están siendo víctimas de conflicto, y ese es el ambiente de hoy en esa sección.
Este es un grupo de hermanos judíos que estaban esparcidos, que estaban huyendo de su patria, y además hay un grupo de creyentes paganos que se habían convertido allí en la zona. Así que son de origen griego, romano y de otras nacionalidades, pero la cultura es la cultura griega. Eso por un lado. Y por otro lado, en el capítulo 4, el apóstol Pedro muestra otro tipo de personas. Ahí lo pudimos leer y lo pudimos estudiar, ¿verdad? En nuestra primera parte de este estudio. Un grupo de personas que ya no están definidos geográficamente, sino que están definidos temporalmente, ¿verdad? También hablamos un poco que el apóstol Pedro no está hablando ahí en el capítulo 2, especialmente el versículo 9 de Primera de Pedro. Podemos ver que Pedro no está hablando en sentido alguno de ordenación de nadie. Pedro, en su epístola, allí en el capítulo 2, verso 9, está hablando de un estilo de vida, de un modo de ser de todos los cristianos de la época de Pedro y de esta época. Este modo de ser, o sea, sacerdocio, un sacerdote, cada creyente un sacerdote. ¿Para qué? Lo dice él mismo y no necesitamos inventar nada, ya que esta es la lectura directa del contenido claro de la Escritura. Y allí dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis acerca de Cristo, para que anunciéis la gran virtud de la misericordia de Dios, la gran virtud del perdón de Dios, la gran virtud de la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús para salvación de todos nosotros, la gran virtud del plan de salvación. Eso es lo que está hablando Pedro allí. No está hablando de ordenación de nadie, pero algunos que interpretan mal el texto o quieren hacer lo que ellos quieren hacer o interpretar lo que ellos quieren interpretar, lo acomodan para decir que Pedro ahí está hablando de la ordenación de la mujer, ¿verdad? Pero ahí está hablando del sacerdocio de todos los santos, de todos los creyentes, de un modo de vida, de un estilo de vida de ser del creyente, Ahora, vimos algunos, y de hecho ustedes pueden encontrar este estudio y creer esta primera parte para poder seguir avanzando. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube de los Redimidos, del grupo de los Redimidos, y la hermana Sandra sin duda alguna lo compartirá. Pero necesitamos seguir avanzando de esta manera. Ahora, mis amados, continuamos y vamos a proseguir con el análisis de algunos textos. Vamos a analizar algunos textos en relación con la ordenación de mujeres. Textos que han sido discutidos y que ofrecen diferentes puntos de vista, ¿verdad? Diferentes puntos de vista, pero que no podemos pasarlos por alto. Como les dije, vamos a hacer este análisis, ¿verdad? Vamos a hacer este análisis de algunos textos en relación con la ordenación de las mujeres. Textos que han sido discutidos y que ofrecen diferentes puntos de vista, pero que no podemos pasarlos por alto. Y vamos a analizar ahora la carta del apóstol Pablo a Tito. Y vamos a mirar lo que le aconseja especialmente en el capítulo 1. En el capítulo 1. Vamos a analizar la carta del apóstol Pablo a Tito. En el estudio anterior analizamos la carta a Timoteo. Ahora vamos a analizar la carta del apóstol Pablo a Tito. Y vamos a mirar lo que le aconseja especialmente en el capítulo 1. Mis amados, miren, esto es de mucha instrucción e importancia lo que vamos a ver aquí. No porque sea diferente. La misma orientación fue dada a Timoteo en cuanto a los obispos y ancianos.
pero vamos a ver ciertos detalles. Mire, lo que le dice a Tito es lo mismo que le dijo a Timoteo. Lo que le dijo a Timoteo es lo mismo que le va a decir a Tito. Pero hay ciertos detalles que se agregan y son muy importantes, lo cual hay que tenerlos en cuenta. Tenemos que tenerlos en cuenta, mis amados. Acompáñenme con sus Biblias a Tito, el capítulo 1. Tito, el capítulo 1. Esta carta tiene un propósito muy concreto, y dicho por el apóstol Pablo, y le dice a Tito, al cual le escribe dejándolo allí en Creta, que era el pastor de Creta, el obispo de Creta, para que él cumpla dos objetivos principales. Repito, esta carta tiene un propósito muy concreto, y dicho por el apóstol Pablo, y le dice a Tito, al cual le describe dejándolo allí en Creta, para que él cumpla dos objetivos principales. Miren lo que dice Tito, capítulo 1, verso 5. Tito, capítulo 1, verso 5, dice así. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente. Es lo que dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así como yo te mandé. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Cuál causa? Para que corrijas lo que está deficiente, lo que está mal, ¿verdad? Y para poder corregir lo que está mal, necesitas establecer ¿qué cosa? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así como yo te mandé. Miren, mis amados, acá la carta, lo que le está escribiendo el apóstol Pablo a Tito, es algo bien interesante. Acá en la carta está confirmando lo que en una conversación ya había tratado. Lo que en una conversación ya había tratado. Entonces, lo que ocurre aquí es que Pablo, en el interín o en el itinerario entre la liberación del primer juicio en Roma y el segundo juicio que lo condenó a muerte, visitó la isla de Creta y estuvo con muy poco tiempo, pero aprovechando bien el tiempo para poder predicar el evangelio en todas las ciudades y por lo visto con mucho éxito predicó, porque en todas las ciudades había ya iglesias. Pablo dejó iglesias establecidas, pero no completó la instrucción. Recuerden, mis amados, que Pablo era muy cuidadoso con respecto a la instrucción. Pablo era muy cuidadoso, y esto debemos de tenerlo en cuenta. Pablo era muy cuidadoso con respecto a la instrucción que le daba a los miembros de la iglesia cuando se convertían al cristianismo. Miren, además, Pablo, en su visita allí a estas iglesias, Pablo no completó, allí en esta zona, Pablo no completó la organización de las iglesias que había fundado. Y en ese aspecto, ahora Pablo quiere y dejó a Tito allí, el cual formaba parte de su equipo para que él hiciera eso que él no había alcanzado a hacer. Tito ahora iba a completar la tarea de Pablo. Ahora, miren, no se explica la razón de la premura del viaje, porque se dice que en otros lugares, ¿qué hicieron con Pablo? Lo apedrearon, tuvo que dejar el lugar por circunstancias, ¿verdad? Tampoco se dice que tenía prisa por ir a evangelizar a otros lugares, aunque eso podía ser posible.
¿verdad? Tener prisa para ir a evangelizar a otros lugares, pero lo que sí está claro es que Pablo dejó a Tito y le dejó instrucciones muy específicas acerca de lo que debía hacer, acerca de lo que debía hacer. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que debía nombrar qué cosa, ancianos en cada ciudad. E inmediatamente le dice, inmediatamente cuando le da la orden de nombrar ancianos, inmediatamente le dice a Tito cómo deben de ser esos hombres, esos ancianos que va a colocar en cada ciudad, en esos cargos como ancianos, como ancianos. Miren lo que dice Tito, el capítulo 1, verso 6. Tito capítulo 1, verso 6 dice, el anciano debe de ser irreprochable, irreprensible, lo mismo que le dijo a Tito, ¿verdad? Allá, en nuestro primer estudio. El anciano debe de ser irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenía hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El que fuere, dice Tito, Pablo a Tito, el que fuere irreprensible, y repite, aquí está repitiendo la primera orientación que le dio a Timoteo, que el anciano, el pastor, el obispo, que es lo mismo pero con otras funciones, sea irreprensible. Ahora, esto no se trata de un hombre que sea perfecto, sino que se trata de un hombre que por su vida de entrega al Señor y por la gracia de Dios operando en él, esté viviendo correctamente. Esté viviendo correctamente. A eso se refiere irreprensible. Y la segunda característica que el apóstol Pablo le da a Tito aquí es que sea marido de ¿cuántas mujeres? No, de una sola mujer. De una sola mujer. La traducción es una frase completa. La traducción es una frase completa en el texto original. Es una frase completa, pero en el texto original es una frase bien breve. En la traducción, en cualquier traducción, esto, marido de una sola mujer, es una frase completa, pero en el texto original es una frase bien breve y dice, varón de una mujer. Así dice en el texto original, varón de una mujer. Literalmente, solo eso, mis amados, solo eso, varón de una mujer, nada más. No dice esposo, no dice esposa, dice varón de una mujer. Varón de una mujer es normalmente el esposo. Miren, mis amados, querido grupo, familia, iglesia, queridos amigos, ha habido tanta discusión con respecto a esta frase aquí, como en la frase que Pablo le da como instrucción a Timoteo. Le da a Timoteo. Miren, ocurre que en los escritos de Pablo solamente hay 3 usos de esta frase, varón de una mujer, o esposo de una mujer, o marido de una mujer. Ocurre que en estos escritos de Pablo solamente hay tres usos de esta frase. La que utiliza en la instrucción acerca de los obispos, la que utiliza aquí en relación con lo mismo que aquí llama ancianos, que son sinónimos, y la que utiliza con respecto a la instrucción que le da a Timoteo referente a los diáconos. Ahora, se le han dado muchas interpretaciones curiosas a estos textos y una de las más extraña y curiosa e interesante es la siguiente. Y algunos que están de acuerdo con la ordenación a las mujeres, algunos dicen, como a los diáconos también les manda que sea marido de una sola mujer,
Y en el Nuevo Testamento se mencionan mujeres diaconisas. Quiere decir entonces que la instrucción dada para los diáconos se puede aplicar también a las mujeres. Y para que las mujeres sean ordenadas como ancianas y para que las mujeres sean ordenadas como pastoras. Entonces esto indica, dicen algunos, que esta frase diaconisas, diáconos, diaconisas es mixta. Y entonces puede haber pastores hombres, pastores mujeres, ancianos hombres o mujeres, y este es un camino muy raro, es extraño, es antibíblico. Y no hay muchos que lo siguen en la explicación de estos textos. Pero hay un grupito que va en contra de lo que dice la palabra del Señor y que está ahora en eso. Miren, cuando dice la Biblia aquí, en Tito, cuando dice marido de una sola mujer, ¿qué es lo que realmente el apóstol Pablo dice? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo realmente le está diciendo a Tito, marido de una sola mujer? Realmente un poco de luz podemos extraer de un texto que también Pablo utiliza. Un texto en el cual él habla de las mujeres viudas. Y el consejo, y es más, Pablo aconsejó que las mujeres viudas fueran sostenidas por la iglesia, que la iglesia ayudara a las mujeres viudas. Pero entonces dice también allí que no a todas las mujeres, sino a ciertas mujeres que cumplían ciertas características. ¿Cuáles características? Ancianas, pero de edad, que hayan sido mujeres de un varón o mujer de un varón. La frase es literalmente igual, mujer de un varón. Ahora, miren, mis amados, esa expresión con respecto a una mujer, y aquí no está hablando de ordenación, sino del cuidado que hay que tener con las ancianas, las mujeres de edad, las viudas. Esta expresión con respecto a una mujer está diciendo que la frase se usa para identificación del sexo, cuando dice hombre de una mujer o cuando dice mujer de un hombre. Está identificando el sexo de la persona a quien se dirige. Hombre en el caso de los ancianos, mujer en el caso de las viudas, de la contribución y del sustento de la iglesia. Esto, mis amados, esto nos debe de ayudar a entender más que cualquier otra introducción de cualquier otro elemento que Pablo está hablando aquí de hombres. Ahora, hay una discusión. ¿Y qué se discute? Pregunta, ¿quiere decir que Pablo habla que sean hombres casados? ¿Que tienen que ser casados? ¿O se discute que el hombre tiene que ser monógamo y no polígamo? O sea, una sola mujer y no varias mujeres. O cualquier otro elemento que se agregue a la discusión en nuestra manera moderna de ver estas cosas. Miren, mis amados, queridos, como quiera que sean todas estas lecturas, que pueden ser más o menos apropiadas para el texto, de todas maneras, se está hablando de un hombre, y este es el punto. No, miren, no, ¿cómo les digo? No son las variaciones de casamientos lo que está en el tema del apóstol, sino que es el anciano como hombre. Esto es lo que está en juego aquí. No está discutiendo las formas del matrimonio. Está discutiendo las cualidades del anciano. Y las cualidades de este anciano que él recomienda es que sea un hombre. Por lo tanto, no necesitamos inventar ninguna cosa adicional. Aquí el anciano, que después en el versículo 7 lo dice el obispo, lo mismo que en la primera epístola a Timoteo, nos está diciendo que el cargo de anciano
que el cargo de obispo, y más tarde cuando habla acerca de los pastores, es el mismo cargo, el mismo oficio, es la misma función en la iglesia. Ahora, quisiera señalar además aquí en el versículo 9, miren lo que dice, Tito 1:9. Miren lo que dice Tito 1:9. Vamos a leerlo. Tito 1:9. Miren lo que dice. Tito 1:9 dice, retenedor, que retengas. Tremenda palabra, tremenda instrucción. Que retengas, que seas retenedor de la palabra fiel, que seas cuidador. Palabras más, palabras menos, le está diciendo que seas cuidador de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, para que también puedas llamar la atención con sana enseñanza y convencer a los que contradicen la palabra del Señor. ¿Qué le está diciendo aquí al anciano? Está diciendo a Tito, mira Tito, que el anciano enseñe. Que el anciano enseñe. Y en la epístola a Timoteo, le dice a las mujeres que no les permite enseñar con autoridad en la iglesia. Así que aquí hay más de un contraste, aquí en el texto que está identificando el género del anciano. Miren, además de toda la estructura gramatical griega que está aquí, que es toda masculina, que toda la estructura gramatical de todo este texto es masculina, entonces el contenido masculino de la expresión es bien claro. Y luego entonces, después de describir a los ancianos, ¿qué hace el apóstol? El apóstol hace una comparación. El apóstol coloca en contraste la existencia de una cantidad de hombres que están enseñando cosas falsas. Ahora, es importantísimo que esta instrucción haya sido dada también a Tito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si solo hubiese estado esta instrucción en la epístola a Timoteo, y como algunos dicen que esto era solamente válido para la iglesia de Éfeso, quedaríamos tal vez algunos, muchos de nosotros con la duda, no sea que tengan razón, que eran realmente para la iglesia de Éfeso esa instrucción. Pero cuando repite la misma instrucción para las iglesias de Creta, entonces yo inmediatamente digo que esto no era solamente para allá, para esa cultura feminista que había en Éfeso, sino que en esta cultura más cristiana, sin desvíos, que está ocurriendo en el primer amor de las iglesias de Creta. Y ahí también tiene que aplicarse este principio. Por lo tanto, ya no es una cuestión específica, de una situación particular, de un grupo de cristianos que están con presiones de apostasía, de rebeldía, de desobediencia, sino que aquí estamos con un grupo de cristianos que no están con esas presiones, aunque hay algunos que han venido a enseñar algo diferente. La iglesia no está recibiendo, aunque han venido a enseñar algo diferente, aunque han venido como lobos rapaces a querer llevarse las ovejas, la iglesia no está recibiendo a tales maestros. ¿Por qué? ¿Por qué no los recibe? Porque son iglesias que están en su nacimiento, comenzando, y eso es lo que dice el texto. Miren, esta no es una reconstrucción del texto, es simplemente tomar en cuenta los elementos, todos del texto. Ahora notemos lo que dice el versículo 10 de Tito. Tito, capítulo 1, el verso 10. Miren lo que dice. Hay todavía muchos obstinados, o sea, y dele con lo mismo. Hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades,
y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ahora vean, mis amados, miren. Ahora vean. Aquí no se trata y no está un grupo cultural de mujeres de Éfeso que hayan estado incorporando cuestiones de corte feminista, sino que aquí son hombres que vienen a enseñar asuntos que están relacionados con la circuncisión, con los cuales hay que hacer algo. Repito, miren, aquí no se trata de un grupo cultural de mujeres de Éfeso que hayan estado incorporando cuestiones de corte feminista, sino que aquí son hombres que vienen a enseñar asuntos que están relacionados con la circuncisión, con los cuales hay que hacer algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Miren lo que dice Tito capítulo 1, verso 11 al 13. Leámoslo juntos. Tito capítulo 1, verso 11 al 13. Miren lo que dice. A esos, ¿a quiénes? A esos obstinados, a aquellos habladores de vanidad, ¿verdad? A esos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Repréndelos. Repréndelos, dice allí. Repréndelos en el sentido de que ya no actúan rebeldemente, sino que vivan sanos ¿en qué? En la fe. Son personas, son gente que tienen que estar en la fe del Señor, en la fe del Señor, obedientes a la palabra del Señor. Ahora, notemos algo interesante, mis amados. Notemos algo interesante en el capítulo 2, Tito, capítulo 2, verso 1. Miren lo que dice. Tito 2:1, miren. Pero tú, le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí el apóstol está instruyendo muy bien a los seguidores de la iglesia, porque les dice además que vivan con la sana doctrina. Y miren lo que dice el versículo 3 de Tito 2. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien. ¿Cuál es el contexto inmediatamente anterior de esto? El atender a las viudas. Está hablando aquí de las viudas, de las mujeres avanzadas en edad. Ahora noten esto, mis amados, noten esto. Esto es muy vital, muy importante. Versículo 4, Tito 2:4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Si está hablando de las mujeres jóvenes, ¿quiénes deben de enseñar a las mujeres jóvenes que amen a sus maridos? Pues las ancianas, las mujeres de edad. No está hablando aquí de las ancianas como líderes, como no, aquí está hablando, no está hablando de la ordenación de las mujeres como ancianas, sino que estas mujeres ancianas deben de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea que las mujeres jóvenes están siendo instruidas por las mujeres de edad.
La interpretación de marido de una mujer incluye a las mujeres para que también sean ellas ancianas, se niega con esta interpretación en la cual las mujeres tienen que estar en relación con su marido, como en Éfeso, dijo que debían estar en relación no de comando del marido, sino en relación de amor con el marido. Versículo 5 de Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 5. Miren lo que dice. Que les enseñen a estas mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Termino con esto, esta otra parte, para poder dar tiempo, espacio a comentarios, inquietudes. Miren, leo otra vez el verso 5. Para que las mujeres maduras le enseñen a estas mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. De esta manera, el Señor nos exhorta a vivir a través del escrito de Tito, a vivir en una manera absolutamente dedicada al Señor. Esto es claro en el texto y todo lo que nosotros tenemos que hacer es aceptarlo y vivir en armonía con él. Ahora, hay un asunto que preocupa mucho. Hay un asunto que preocupa mucho y se discute mucho, y es la relación que existe entre el hombre y la mujer. Repito, este asunto preocupa mucho, se discute mucho, y es la relación que existe entre el hombre y la mujer. ¿Son iguales? ¿Son iguales? ¿Son iguales desde la creación o desde la entrada del pecado? Si no son iguales, ¿cuándo comenzó esa desigualdad? ¿En qué sentido pueden ser desiguales? Esta es una discusión que lleva muchos elementos bien sensibles en cuanto a la ordenación de mujeres, y eso es lo que vamos a estudiar también mañana. Vamos a estudiar esos elementos bien sensibles en cuanto a la ordenación de mujeres. Este asunto que preocupa mucho y que se discute mucho, que es la relación entre hombre y mujer. ¿Son iguales? ¿Son iguales desde la creación o desde la entrada del pecado? Si no son iguales, ¿cuándo comenzó esta desigualdad? ¿En qué sentido pueden ser desiguales? Es una discusión que lleva muchos elementos bien sensibles en cuanto a la ordenación de mujeres. Y esto lo comenzaremos a estudiar mañana y tal vez terminemos mañana este tema de la ordenación de mujeres. Oremos. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por mostrarnos en tu palabra la instrucción, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Que podamos, Señor, ser más que oidores y no ser hacedores de ella. Ayúdanos, Padre bueno, sé tú con cada uno de nosotros, que podamos agradarte de la mejor manera, podamos obedecer a tu palabra. Bendice a cada familia aquí conectada, a cada amigo, a cada hermano, a cada hijo tuyo. Quédate en medio nuestro, acompáñanos, lo pedimos, lo agradecemos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios me les bendiga, mis amados. Dios me les guarde a cada uno de ustedes, más de 114 dispositivos conectados. Mi gran alegría sin par, por tanto
que tú me das, vengo a presentar en tu altar, pues quiero, Señor, que tu nombre pueda exaltar. Oh, mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida irá a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Oh, mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida irá a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Humilde instrumento seré, con mudo asombro oiré la gran melodía que tocas con tus manos. Que otros escuchen también tu gran maestría, Señor, y aunque instrumento imperfecto te pueda servir, y que todos consigan sentir la armonía de tu existir, y que sin tu amor solo ruido hay para mí. Que la puerta de mi corazón pueda abrirse con una oración. Te entrego mi vida, Señor, con esta canción. Oh, mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida irá a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas para alcanzar la hermosa y eterna victoria.